juego. ¿Cómo están? Bien, nosotros contentos porque nos están acompañando en el podcast en estas historias que muestran al deporte boliviano desde hace muchos años. Como siempre me acompaña Abraham. Archa, ¿cómo está Abraham? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo Bienvenido. estás? Gracias por invitarme de nuevo. Hoy vine a aprender. Hoy estoy en modo estudiante en aula de clases con este episodio de Toda una Vida. Pero antes de comenzar, déjame recordarle a la gente, por supuesto, que se tiene que suscribir al canal de YouTube de Deporte Total, que tiene que dejar su like, que tiene que dejar su historia también, su comentario a continuación, porque Toto los lee todos, absolutamente todos. Y la verdad es que estamos muy agradecidos por cómo se ha desarrollado el podcast, porque qué bonito interactuar. La gente dice, qué buenas historias, qué buen archivo. Bueno, hoy viene uno de esos archivos importantes para el país. Queremos rescatar la historia. A partir del año 1950, el país vivió momentos difíciles, complicados, y dio un giro radical en el futuro de los próximos 50 años. Un repaso a un siglo, el siglo XX. Comencemos con presidentes, con las personalidades que estuvieron al frente del país. El primero que encontramos es a don Hernán Siles Suazo. Hernán Siles Suazo, abogado. La entrevista se hizo hace 43 años. Wow. Él tenía 69 años y su padre había sido el hombre que permitió que se construyera el estadio Hernando Siles, don Hernando, como que lleva el nombre del papá de don Hernán Siles Suazo. Fue uno de los líderes de la Revolución Nacional de 1952 y asumió la presidencia de Bolivia y estuvo al frente del país hasta 1956. Y luego también tuvo una segunda gestión al frente de la llamada UDP. En el estadio, tarea Deporte Total como siempre, queríamos rescatar la opinión de los personajes, las personalidades. Y le encargamos a uno de nuestros periodistas, a Enrique Rivera Mercado, que le hiciera una nota ahí en el estadio y en un clásico Bolívar y Strongest. Veamos. Una nota diferente. Deporte Total va a conversar con el primer mandatario de la nación, el doctor Hernán Siles Suazo. Le gusta el fútbol, sin lugar a dudas. Bueno, lo he practicado desde niño. Es indiscreción, pero podemos saber de qué equipo es. En el Instituto Americano donde yo me eduqué, se dio origen a un club que se llamaba en esa época Universitario de Deportes, como he declarado anteriormente. Y sobre esa base se formó el Club Bolívar, de manera que tengo ese antecedente de tradición, de simpatías por el Club Bolívar. Pero en general creo que todos los equipos merecen estímulo y ya hablo como hombre de gobierno afirmando que daremos, dentro de lo que permiten las circunstancias económicas, un decidido impulso al deporte nacional, interesándonos especialmente porque se extienda a las áreas rurales, allí donde hay pocos espectáculos, pocos incentivos, la presencia de equipos principales. Procuraremos que se haga efectiva para que todos los bolivianos participen de los atractivos de la práctica del deporte más popular en el país, que es el fútbol. Por sobre todo los deportes, doctor, ¿le gusta el fútbol? Así es. También he jugado tenis. Entre el tenis y el fútbol siempre he dividido mis actividades de muchos años atrás, cuando era joven. No digo cuántos años atrás. Es decir, que se considera, pese a su edad, un deportista cabal. Me considero un simpatizante del deporte ahora que estoy en años que no se puede levantar adecuadamente el pie. Perfecto, gracias. Hasta luego. Deporte Total con el presidente de la nación, Hernán Siles Suazo. Continúa el programa. Siempre, todos los gobernantes tuvieron algo que ver con el deporte. Si no jugaron, fueron fanáticos del deporte y el fútbol en especial. Y fíjate que sí les lo decía, ¿no? Tengo una simpatía por el Club Bolívar. Porque nació de algún modo en el colegio donde estudiaba. Llegaste, obviamente, me imagino, a conversar con él Sí, también mano a gran mano persona, en muy buena distintas persona, oportunidades. porque fue posteriormente presidente, 2 veces presidente de Bolivia. Claro. En ese tiempo la Revolución Nacional tuvo líderes, y uno de los connotados líderes desde el 52 fue alguien que por jugar al fútbol llegó a las minas de Bolivia. Y comenzando a jugar al fútbol, era buen jugador, fue delegado como el hombre de los deportes en su sindicato. Y allí comenzó una carrera extraordinaria. Juan Lechín Oquendo. Esta nota se la hizo cuando él tenía 68 años, en 1982. Hace bastante. Y los- Deporte Total estaba ahí. Y los conceptos que él expresa sobre el deporte tienen una actualidad
pasado tanto tiempo, hace 43 años, 42, 43 años, que hoy siguen siendo vigentes. Lo primero que le dijimos a don Juan, un amigo de la vida, y estuvimos con él ya personalmente en muchas reuniones, y queríamos escucharlo y lo escuchábamos porque era la historia misma expresada y contada por uno de sus actores. La primera pregunta fue, ¿qué es el deporte para don Juan Lechín? He estado preocupado por la actividad de los clubes, no solamente el Strongest, sino de todos los clubes deportivos, porque considero que es una actividad muy importante para los pueblos. Y por eso yo sostengo ante los compañeros trabajadores de las minas en las épocas en que sostienen sus campeonatos deportivos, sea de fútbol, de básquet o de lo que fuera, de cualquier otro deporte, que no deben despreocuparse de la política, porque es la política que al fin y al cabo mejora o empeora las condiciones de vida del pueblo, y un deportista debe tener condiciones buenas de vida para desarrollarse. Es por eso que en los campeonatos vemos cómo los países, los deportistas europeos, los argentinos, los brasileros, pueden jugar todos los días 90 minutos con la misma intensidad y capacidad, lo que no ocurre con los equipos bolivianos, debido exclusivamente a la mala alimentación que tiene el pueblo boliviano, de donde surgen naturalmente los mejores jugadores en este país. Por otro lado, por ejemplo, los deportistas, y esto es una cosa que creo que hay algunos periodistas que se adelantaron a mí a proponerlo, pero es bueno reiterarlo. El deportista es un trabajador del deporte y tiene una vida muy efímera de actividad. Entonces es necesario, para darle una seguridad posterior a su actividad, a su capacidad de actividad en el deporte, asegurarle. Los deportistas deben tener seguro. Hay países donde a los artistas, por ejemplo, de ballet, donde hay mucho esfuerzo, significa mucho esfuerzo, tienen pues seguros. Tienen seguros. Yo digo, ¿por qué no también a los deportistas? Don Juan, usted ha sido jugador de Die Strongest y creo que en su época por primera vez se comenzó a pagar a los jugadores, a algunos extranjeros que llegaron al equipo gualdinero. Usted es el máximo dirigente de los trabajadores. Usted ha sido un exjugador de fútbol, pero ocurre que los trabajadores son los únicos, los futbolistas son los únicos trabajadores no agremiados, desamparados. Y creo que su presencia en Die Strongest va a llevar a que usted conozca más a fondo la realidad del futbolista boliviano. El único en el mundo que no tiene un gremio que lo proteja, que no tiene un seguro que lo proteja en el futuro. Me complace escucharle así, Toto. Esto me prueba que usted pone un verdadero interés y un interés de desprendimiento por los deportistas. Si nosotros vencemos, o si nuestra fórmula gana, esté seguro que uno de los planteamientos indiscutiblemente será el seguro, y detrás del seguro la sindicalización de los deportistas, que consideramos importante, urgente, necesario para preservar a estos que en pocos años dan toda su capacidad física. ¿Qué tal? Verdadera lección de lo que iba a pasar. La historia es que 11 años después, el suscrito, con un grupo de jugadores, Limer Cabrera, de los agremiados, logramos, que se reconociera al futbolista como un trabajador, con todos los beneficios de un trabajador. Ya, y se quiere este sindicato Claro. de futbolistas, que Juan Lechín ya lo había anticipado. Pero por favor, entonces la historia Mira que- tiene un transcurso que se consolida hoy para que los derechos de los futbolistas como trabajadores se reconozcan. Lo que falla y lo que falta hasta ahora es el seguro para los futbolistas. Claro, eso te iba a Claro. decir, no terminó de llegar ese seguro para los deportistas. Hoy ese mensaje puede aplicarse Pero tranquilamente. totalmente. Ahora, en ese tiempo, hace 43 años, le preguntamos a don Juan, ¿va al fútbol? Pregunta, por obvio que parezca, porque había sido jugador del Die Strongest, estuvo en selecciones departamentales. Y él respondía así. Don Juan, ¿usted asiste normalmente al fútbol? Mira, cuando estoy en La Paz, yo soy muy apasionado. Entonces, cuando estoy en La Paz y juega el Strongest, le digo sinceramente, no me gusta ir al fútbol porque los veo en televisión. Y en televisión veo pues que el Strongest no es el Strongest del pasado. Yo quiero volver a ver ese Strongest jugar con todo cariño, con toda adhesión, con toda garra. Entonces volveré a las canchas porque como soy apasionado, tendré ocasión
de aplaudir a mi equipo. Naturalmente que no llego a la ceguera. Si jugara el Bolívar con un equipo extranjero, con seguridad, ya lo he hecho varias veces, iría a aplaudir con toda pasión también al Bolívar contra un equipo extranjero. ¿Cuántos clásicos habrá jugado don Juan Lechín? Muchísimos. No ¿Es obstante, un rival de Bolívar así fuerte como los actuales stronguistas o un amigo fuera de las canchas, un rival dentro de las canchas? sí, no, yo he tenido muchos amigos del Club Bolívar, entre ellos el Cabro Plaza, Romero, el Chirisco Romero, delanteros muy eficientes en su época del Bolívar. He sido amigo de ellos, amigo personal, pero en las canchas, como era capitán, yo creí que la condición del capitán era pues hacer vencer a su cuadro. Y Usted siempre fue líder. Bueno, y con ese afán, recurría a una serie de medios para presionar especialmente a los referees, para hacerlos cobrar, por ejemplo, un penal en una tole-tole en el arco contrario, presionándolos desde el primer momento. En fin, recurría a una serie de pequeñas artimañas que en esa época eran posibles. Hoy día, pues, el referee, por malo que sea, hemos visto varios partidos y hemos encontrado que hay referees parciales. Y sin embargo no se lo puede criticar con riesgo de que el que lo critica, bueno, pierda su derecho a intervenir en el fútbol una vez, 2 veces, 10 veces, 1 año, 2 años. ¿No? Esto es realmente lamentable. A un mal árbitro pues hay que votarlo, hay que sancionarlo, nadie lo castiga. En esa época sí se podía castigar a un árbitro. Yo a varios árbitros que eran considerados buenos, presionándolos psicológicamente, yo diría, en otros términos, materialmente los hice cobrar penal. Y entonces los contrarios decían, ese es penal inventado por Lechín. Después era muy común, la pasión llegaba a extremos en que entre deportistas nos agarrábamos a puñetes, pues si nadie nos castigaba, nos botaban de la cancha, nos trompeábamos, se acababa. Cosas muy varoniles, que ahora están desapareciendo porque hay momentos en que el futbolista, como cualquier humano, tiene que reaccionar como hombre, y no lo dejan porque lo castiguen. Naturalmente no quiero que vuelvan a esas épocas, no estoy pidiendo eso, pero es importante señalar que los árbitros son los causantes fundamentales de este tipo de pugnas, que llegan al extremo en que un futbolista lo insulta a otro y el otro no puede reaccionar como hombre, aunque le levanten la madre por temor a ser castigado 1 año o 2 años. Era un maestro, el líder mayor de los trabajadores. Jugó en la década de los 40. Fue titular. ¿Lo llegaste a ver? ¿Jugar? ¿A Lechín? ¿Lo llegaste a ver jugar? No. 40, yo no había nacido, por favor. Don Juan, siempre se hablaba de él, pero no fue un jugador cualquiera. Sus méritos deportivos lo llevaron a las minas porque pagaban muy bien en las minas. ¿Ah, sí? De ahí volvió al Strongest, el Strongest fue el capitán, llegó a la selección departamental, fue convocado a la selección nacional. Y fíjate que me llama mucha la atención distintos temas que él toca, las artimañas que él dice, sí, yo tenía ciertas artimañas para incidir en favor del arbitraje, y habla del arbitraje que hoy se sigue hablando del arbitraje. Lo que dijo en ese momento del arbitraje lo podrían repetir hoy como si fuera un hecho ocurrido hace un mes, 7 días, 20 horas. La carrera de don Juan fue como futbolista importante, pero la de líder sindical superó absolutamente todos los niveles al extremo de haber sido vicepresidente del país y candidato a la presidencia varias veces. Yo he dejado muy joven, pero puedo decirle esto, que yo fui jugador interdepartamental representando a La Paz en un campeonato en Cochabamba cuando tenía 14 años. Fui elegido para el equipo Bolivia antes de cumplir los 17 años. Y naturalmente dejé el fútbol a muy temprana edad. El Strongest antes se lo llamó no solamente por el uniforme gualdinegro, no se lo llamó tigre, sino por su combatividad en la cancha. Hoy día ha desaparecido eso del club Strongest. Los viejos stronguistas vemos con mucha pena los partidos en los que interviene el Strongest, se acabó la garra, ya no son tigres, parecen gatos. Entonces hay que cambiar toda esa política de los ricos que han implementado en el deporte, especialmente de los grandes clubes. Y los que pueden cambiar eso son elementos nuevos que no tengan millones. Juan Lechín. Con él compartimos muchas reuniones
Día de Amigos, con Johnny Nogales, gran periodista, un saludo para él. Y teníamos reuniones todos los viernes a las 7 de la noche. ¿Ah, sí? Era infaltable. Él esperaba el viernes como el mejor día. Y fue un campeón, como líder de los trabajadores, un gran deportista y un gran campeón en cacho. ¿Mejor jugador de cacho que futbolista? Mucho mejor. Sí. ¿De qué jugaba Lechín? Puntero derecho. Puntero derecho. Esa no... Y él era te de la quería izquierda. preguntar. Bueno. A banda contraria. Don Juan Lechín falleció el 27 de agosto del 2001. Este fue su último cumpleaños. Siempre se acordaba, siempre sentía ahí con los amigos en su casa. Qué bonita imagen, ¿eh? Don Juan Lechín Oquendo. Tenía 87 años. Qué buen archivo. Qué bonita imagen Una historia misma que la compartimos. Yo aprendí con él gran parte de la historia de Bolivia a partir de la revolución de 1952. Si alguien tuvo una presencia fundamental en ese tiempo, de los grandes líderes políticos, estaban Juan Lechín, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, Víctor Paz Estenssoro, que asumió el poder de la nación. Claro. En 1952 fue presidente de Bolivia y volvió a ser presidente de Bolivia. Para muchos, uno de los políticos más importantes en la historia. Muy difícil de hablar con él, muy difícil descubrir en él, por ejemplo, su afición a los deportes. Hubo una ocasión. ¿El más difícil quizás de todos los que te ha tocado hacer Sí. nota en cuanto a presidente? Más que difícil, un hombre muy discreto y reservado. Ok. No se exponía fácilmente a los medios. Pero la televisión tiene la magia de habernos contactado, él mirando y yo haciendo televisión. Y de inmediato apenas me vio, se refirió a ello, que en las noches estaba obligado, era el único canal que había en Bolivia, y en su Tarija natal y en su pueblo, a ver televisión y comentar además lo que decía la televisión. Por eso le preguntamos qué era el deporte para él en campaña, como ahora están los candidatos. Esta nota es plena campaña presidencial. De la que después De su salió segundo. presidente. Ok. Esto decía el doctor Paz. Y una de nuestras grandes preocupaciones, porque también forma parte de la formación del boliviano, del que ve a la tierra, a nuestros símbolos, el deporte. En su etapa fue importante la cobertura, pero usted habrá comprendido que el deporte también tiene una gran incidencia en la decisión del posible electorado boliviano. ¿Qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo que va a hacer? Darle la mayor importancia y darle un impulso como parte de la acción del Estado. Y la prueba de eso es que en la época en que nosotros estábamos en el gobierno, logramos lo que no se volvió a lograr, es el Campeonato Sudamericano de Fútbol. Era parte del proceso que estaba viviendo el pueblo boliviano. ¿A usted le gusta el deporte? Me gusta. ¿Practica algún deporte? Hago unas 12 piscinas seguidas de 12 metros. ¿Tiene alguna particular definición por Strongest, por Bolívar, por algún club? ¿Es adicto? ¿Sigue los encuentros de fútbol? Si le digo, no, es una cosa que no quisiera decir. Pero es hincha de un equipo. Sí, soy hincha de un equipo. Volviendo a los medios de comunicación. Una sonrisa de don Víctor. Difícil eso, ¿no? Sacarle Sí, una sonrisa, me sí. decía mientras oíamos la nota. Y él sabía de la importancia de los medios de comunicación y de la televisión. Y él acompañaba y seguía, tenía una disciplina extraordinaria. A las 11 de la noche escuchaba un noticiero de una radio internacional para saber qué pasaba en el mundo. Y apelaba a las versiones más evidentes, ciertas, que hoy son difíciles con las redes sociales. Claro. Con las noticias falsas uno se confunde. Esa fue la pregunta, don Víctor, en ese momento. Esto ocurrió en Caracoto, poco antes de las elecciones generales de las que él fue ganador y presidente. Los medios, la televisión, en ese tiempo. La televisión se ha hecho para las ciudades y no para el campo. Es la primera persona que coincide con una teoría de hace tiempo, desde que la televisión alcanza a nivel nacional. El último hombre que recibe una información adecuada es el campesino. Y nunca la televisión le ha dedicado por lo menos 4 minutos o 5 minutos. Así precisamente en mis experiencias que También he vivido en el campo algún tiempo y mencioné, por ejemplo, en la mañana los campesinos venían antes de empezar a trabajar a conversar conmigo y comentábamos lo que habíamos visto ellos en sus casas y yo en la mía la noche anterior, en Canal 7. Y no había, por ejemplo, la diferenciación de lo que era una cosa historia novelada, como mencionaba, por ejemplo, la de Bolívar o la vida de Bolívar, la de Manuelita Sáenz u otras cosas, y lo que era una pura película. El campesino no distinguía lo que era ficción y de lo que era un relato histórico basado en la realidad.
Bueno, es una de las cosas que la televisión tiene que decirle al campesino. Esto es cierto, o fue cierto en una determinada época. Esto otro es pura ficción, es un cuento. Yo tenía que explicarles a los campesinos que lo que habían visto era un cuento como los de Calleja. Esto no piensen, no es para distraerse, pero esta otra cosa fue así, y el general Sucre y el tal y cual. La influencia es notable de la televisión. Increíble. Mal manejada, también dirige mal la opinión, la formación. Por eso una responsabilidad muy grande. Usted le va a asignar una gran importancia. Claro, por eso que pensaba en la ley de la comunicación social. Me sorprende que estaban todos atentos a esa charla que se dio y que nuevamente le lograba Es un repaso al tiempo de sacar la historia. esa naturalidad. Conversar con ellos, extraordinarios, políticos, hombres importantes de la vida del país. Pero no era tan fanático del deporte. Don Víctor Más recatado, digamos, el menos de los fanáticos del deporte de los presidentes. apoyaba indudablemente. En su gestión, Bolivia Ok. fue campeón sudamericano en 1963. Ah, bueno. Lo vi ahí en el estadio, recuerdo exactamente 2:30 de la tarde, en un auto espectacular, descapotado, llegó al estadio Don Víctor, era reconocido por todos, Claro. y disfrutó con Bolivia de uno de los mayores éxitos del fútbol boliviano. Y en políticos han pasado muchos en el tiempo. Uno carismático, siempre tiene una frase distinta y diferente, fue Gonzalo Sánchez de Lozada. A este sí le gustaba más el deporte. Nació en 1930, tenía 64 años cuando le hicimos la entrevista. Y la primera pregunta, porque los tratamos de llevar al deporte, queremos que todos le den el máximo apoyo al deporte. Y le preguntamos a Goni sobre el deporte. El deporte es demasiado importante. Mira cómo es para Cuba, mira cómo fue para España, para muchos países. El deporte es sumamente importante porque es la autoestima, es la cara que se da al mundo. Ahora no hay que pretender ser número uno, pero hay que aprender poco a poco a ir construyendo como una casa a ladrillo por ladrillo, y eso no hacemos. Construimos, deshacemos, ha habido grandes cosas como Tahuiche. Yo creo que hay soluciones, yo creo que siempre hay soluciones donde hay honestidad, donde hay orden y donde hay imaginación. Esa es la palabra. Es muy difícil en Bolivia para los gobernantes encarar una tarea de largo alcance con políticas deportivas. Sí. Y es muy complicado porque hay que comenzar desde la base. Y esa pregunta la hicimos a él, que había analizado y había visto la pregunta que exige una respuesta hasta hoy. ¿Qué hay que hacer en el deporte en Bolivia, por ejemplo? No hay duda que para Bolivia es difícil ser un gran partido deportivo, un gran país deportivo, porque hay gente que no come bien, que no tiene buena educación, que no tiene buena salud. Es bastante complicado, pero mejoraría mucho la salud de Bolivia si la gente se acostumbraría desde niños, desde el colegio, que el ejercicio, que el deporte, ahí se aprende uno a trabajar en equipo, se aprende a competir lealmente, como dicen los ingleses. Los ingleses decían, las batallas de Inglaterra se han ganado en los campos de juego, y si pudiéramos aprender eso, y si toda la vida haríamos deporte, y deporte que puedes practicarlo toda tu vida, porque fútbol y estos básquet, esas cosas son hasta los 30 años y de ahí difícilmente. Si pudiéramos aprender tenis, natación, y sería una cultura, caminar los cerros, las montañas que son tan lindas, sería una maravilla. Yo creo que seríamos un país más sano y más efectivo si fuéramos un país dedicado al ejercicio. Sería una maravilla, obviamente. Buen mensaje. Hay que hacer mucho en el deporte en Bolivia. Siempre son intentos, se crea un ministerio, vuelve ministerio, es secretaría. No tiene una posición definida en la estructura del Estado boliviano. Y hay veces que el mensaje de aquel gobernante por X o por Y se termina perdiendo también y no termina consolidándose alrededor de la idea principal del deporte. Hay muchas cosas por hacer. Goni tuvo la alegría que puede tener un presidente de haber estado en el momento en que Bolivia debutó en el Mundial. Bolivia clasifica al Mundial, clasificó la selección. En la gestión de Jaime Paz Zamora, y la transición hizo que Bolivia jugara sus 2 últimos juegos y clasificara. Y ahí no hubo distinción de colores de este partido o del otro partido. Era Bolivia bajo una sola bandera, la tricolor nacional. Y él tuvo esa alegría que quisieran tener todos, porque estaban los más grandes hombres del poder del mundo y miles siguiendo la televisión. Bueno, es sumamente importante en un país pobre donde no hay muchas alternativas. El gobierno y el país, el Estado debería apoyarlo. No tanto con excepciones, pero con apoyo concreto y efectivo. Por ejemplo,
Bueno, yo diría que, como estaba hablando antes, un apoyo económico sistemático, pero garantizándose el buen manejo de esos recursos. Que ahorita, diciendo que es privado, hay un manejo de los pocos recursos que tenemos inadecuado. Creo que hay muchas dudas, no diría deshonestidad, pero por lo menos poca corrección, poca transparencia. Segundo, lo que deberíamos hacer es... Ay, perdón, esa imagen qué buena, ¿eh? Sí, buena. Fue en el Sol de Chicago. Sí, fue. Ahí está. Yo estuve con Clinton, con la Hillary, con su hija, con Cole. Fue qué lindo y qué emoción. Y lamentablemente sacaron a Echeverría al diablo. Teníamos posibilidad. Uno más que se quejó de la expulsión del Diablo Echeverry contra Mateus. Realmente fue un momento muy duro para todos. Cada presidente, cada ser humano tiene sus equipos. Tiene su color. Yo te iba a preguntar don eso. Hernán era de Bolívar. Sí, lo confesó él mismo. Don Juan Lechín De Strongest, claro, está jugador. Don Víctor no se jugaba. Más recatado. Más recatado. Sí. Mantenía una postura, decía, no quiero decir de cuál equipo para que no se enoje nosotros. ¿Pero crees que tenía color? Yo creo que sí. ¿Sospechas de alguno? Más celeste que Valdinegro. Ah, ok. Con la tradición de los tarijeños. ¿Y Goni? Le preguntamos de qué equipo era Goni. Claro, era infaltable esa pregunta. Por favor. Yo siempre he sido del Wilstermann. Tú sabes que venía cada 3 o 4 años y tenía amigos en Cochabamba. También venía a La Paz, porque mi mamá es de La Paz, yo nací aquí, pero mi papá era muy cochabambino y la familia. Yo me volví muy del Wilstermann, nunca cambié. En mi vida he tenido un solo equipo, un solo partido y un solo país y una sola esposa. Entonces, pero yo veía en esa época y estaba muy cerca a ese equipo y fue muy importante y traté de ayudar. Y Tito Ostedilla tuvo la iniciativa de Wilstermann Sociedad Anónima. Y me acuerdo, y me estaba acordando contigo el otro día que en mi comedor nos reunimos. Es la primera vez que lo conocí a Max Fernández. Para todos poner plata, tú viniste también para asesorar. En esa época creo que no tenías tanta plata, pero de cualquier modo las ideas son las más importantes. Y casi quebré, me compré 2 jugadores. Finalmente, en un acto de apoyo al equipo, entregué los jugadores al equipo de Wilstermann y salí de la presidencia honorario porque la verdad es que aquí en Bolivia hay que saber de esto. Yo ya estaba en la política, tenía la empresa y la política y el deporte no van muy bien. Los dos cuestan bastante dinero. Y necesitan pues creatividad, talento y organización, no soplar y hacer botellas. No le esquivó, directo te dijo, yo soy de Wilstermann. Simpático para hablar, hábil para responder, carismático, sin ninguna duda. Otro de los presidentes futboleros, porque siempre hay un presidente que de niño ha jugado al fútbol o ha hecho deportes. Él asumió en 1989. Él había jugado fútbol, arquero en su universidad en Lovaina, y cuando llegó a la presidencia lo primero que quiso es estar con la selección boliviana. ¿Ah, sí? Claro. El 89 Bolivia no clasificó al Mundial de Italia por diferencia a gol. Sí. Pero de inmediato comenzó un proceso para llegar al Mundial. Y el proceso permitió que Bolivia clasificara a Estados Unidos. Y la selección entrenaba, recuerdo bien, en el estadio de Tembladrani. Y él fue. ¿Quién? De inmediato, Jaime Paz Zamora. A ver. Para jugar con los muchachos de la selección nacional, entrenó con ellos, jugó al fútbol, trabajó con ellos. Hasta el ponchillo se puso Jaime Paz. Y ahí está Jaimiño y está Rodrigo, sus hijos, el Chichi Romero. Está con los chicos de la selección, Álvaro Peña. Un futbolero más. Luis Galarza era el arquero de la selección, Carlos Leonel Truco, el otro arquero. ¿Qué año es esto, Toto? ¿90? 1989. 89. 89-90. Ok. Y Jaime va. ¿De qué jugaba? Arquero. Ah, arquero. Sí. Pero en este caso, la gente lo aplaudía, pidió patear un penal con Luis Galarza al arco. Le pegó bien. Bien, Del 1 al 10 le pegó un 6.5, casi 7. Lo engañó a Galarza. Evidentemente. Sí, Galarza tapar el penal, sabes que no.
Y después él tapó penal. Ah, sí. Galarza le pateó el penal y tapó él. Pero bueno, ¿Habrá sido el más futbolero de los presidentes del siglo XX, Jaime Paz? yo creo que sí. Han destinado mucha atención al deporte, Ok. hay que reconocer. No la que necesita el deporte, pero Cierto. la más importante. Con él se hicieron los Juegos Bolivarianos de 1993, se construyeron muchos escenarios deportivos, pero bueno, él tenía una visión de lo que es el deporte en ese momento, de lo que es en este tiempo y de lo que necesita el deporte boliviano. Porque efectivamente yo me di cuenta, como se ve que usted también se da cuenta de lo que ocurre en nuestros países, que el deporte a la hora de las realidades estaba tratados de una manera supeditada a otra serie de factores, sean políticos o sean de otro orden. Entonces me pareció importante que como parte del nuevo mensaje que mi gobierno quiere dar al país, he decidido precisamente que el deporte sea uno de los canales por donde en Bolivia se vea que con nuestro gobierno llega una nueva voluntad, una nueva manera de hacer las cosas, y que verdaderamente el pueblo boliviano comprenda que el deporte se convierte de ahora en adelante, y ojalá así lo podamos realizar, en una de las principales palancas del desarrollo nacional, de la unidad nacional. O sea que no debemos tomar el deporte como un acto meramente recreativo, sino como un instrumento para construir este país que queremos construirlo todos los bolivianos. Ese es el sentido profundo. Acá en toda esta trayectoria que has tenido, cada uno lo que opinaba, a veces de forma distinta, a veces con puntos Pero similares también. Hoy es tan importante como un mensaje a los candidatos Seguro. que de aquí a poco van a ingresar al terreno eleccionario para que vean que el deporte es fundamental. Sí. Es una pieza clave. Jaime hizo la Tarija Cobija, unió al país de extremo a extremo, y en algún momento viajó a Japón, ¿A qué? invitado por el gobierno japonés, Ok. siendo presidente. Y estaba Tucho Antelo en Japón. Y Deporte Total le pidió a él que hiciera algo. Y ahí se encuentra con Víctor Hugo Antelo, goleador máximo de la historia del fútbol nacional. Se saludan ambos, siempre un balón en medio. Por el buzo deportivo, Tucho estaba allí feliz Mira que tú, su la presidente lo trayectoria. visitaron. Fue de los primeros extranjeros que llegó al fútbol japonés. Mira, haciendo dominaditas, jueguitos allí. Ahí. Mucho con Jaime Paz. Mira, y varias. Y recuerdo que Deporte Total le pidió al presidente Paz si podría hacerle un gran favor, una nota a Tucho Antelo, que debutara como periodista deportivo, aprovechando que era tan difícil llegar, y que reflejara el entusiasmo que tenía Tucho. Y esta fue la nota de los dos. Bueno, mi querido Tucho, yo hemos podido hacer un poco de toque de pelota aquí en este hermosísimo lugar del Japón, y ahora quiero hacer un poco de reportero deportivo, tratando de expresar lo que todos los bolivianos deben querer preguntarte. ¿Cómo te está yendo aquí en el Japón? Bueno, gracias a Dios, me está yendo muy bien. Hasta el momento estoy goleador del campeonato con 16 goles, ya terminó la primera rueda. Pero, o sea, el reto mío, al margen de eso, es representar bien al país, que todos los bolivianos estén contentos de que alguien o sea, un boliviano está representando bien al país, y que los muchachos de allá se esfuercen para algún día poder salir también afuera, ¿no? Así es. Lo que yo he podido ver acá es que tú tienes un gran respeto de todo el fútbol japonés, y claro, cuando me enteré que estabas de goleador con 16 goles en la primera vuelta del campeonato, me pareció verdaderamente que era un gran galardón para Bolivia, para el fútbol boliviano y para el fútbol cruceño, porque tú sales del fútbol de Santa Cruz, además de un equipo del nivel de Blooming, ¿verdad? Así que tanto Blooming, Santa Cruz, Bolivia, estamos todos orgullosos. ¿Y qué tal el nivel futbolístico tuyo comparando con otros niveles? Porque creo que aquí también hay otros extranjeros de otro tipo de fútbol, en Europa, en algún otro lugar. Sí, acá hay muchos jugadores, especialmente brasileños, hay argentinos, también hay ingleses. O sea, los japoneses están trayendo jugadores extranjeros para Una subir nota su nivel, imperdible. ¿no? Qué lujo de nota. Yo esta no la había visto en la videoteca. Primera vez que la veo esta nota. Tucho Antelo en Japón y su historia. Fue uno de los grandes en el fútbol nacional. Y Jaime Paz, debutando como periodista deportivo. Jaime tiene en su haber los Juegos Bolivia hizo Juegos Bolivarianos en 3 ocasiones. En La Paz, con el general Hugo Banzer Suárez,
en Cochabamba y Santa Cruz con Jaime Paz Zamora y en Sucre en el gobierno de Evo Morales. Las 3 veces de compromisos bolivianos con la más grande justa deportiva de los países de la órbita bolivariana. Otro de los grandes hombres del deporte fue, sin ninguna duda, el general Hugo Banzer Suárez. Presidente de Bolivia en 2 oportunidades, él habló de su pasión por el deporte, de lo que significaba el deporte para él. Que es muy importante que compitan, es muy importante que el nombre de Bolivia lo lleven fuera del país con orgullo. Hace pocos días despedimos a un grupo de deportistas para que vayan a los Juegos Deportivos Bolivarianos en el Perú, creo que en Arequipa, en algún lugar, y los recibí hace también muy pocos días. Los invité a almorzar a todos los que habían obtenido medalla de oro, estuve muy contento, ellos también estaban muy contentos, de manera que no solo por mi función de presidente tengo la obligación de estimularlos, sino porque me gusta hacerlo, porque también yo me siento estimulado. Un hombre vinculado al deporte, se daba un tiempo para asistir, como en este caso, en el Alto Ilpavi, en una prueba de motos, y de inmediato la pregunta fue, ¿le gustan las motos al general? Sí, me gusta mucho, no lo he practicado, tengo un mal recuerdo de ello, un hijo mío murió encima de una moto, pero eso no quiere decir que yo no admire el deporte y no venga a estimularlo y que no me guste ver a los competidores. No, es totalmente diferente. Tengo un mal recuerdo, es verdad, pero me gusta ver a los hombres valientes encima de una moto. Muy puntual en sus conceptos, un hombre que también daba todo lo que podía por el deporte, toda la infraestructura que hay en La Paz se construyó en su gobierno. Se reconstruyó el estadio Orlando Siles, se construyó el velódromo, la pileta de Altobrajes, obras que lamentablemente en el tiempo están abandonadas hoy. Sí, que hoy son elefantes blancos y nadie le ha prestado la atención que merece a semejante infraestructura que hay que darle uso. Cuando se abrieron las puertas del estadio antes de su inauguración, llegó el presidente de Bolivia, el general Banzer, acompañado del general Tejerina. Yo estaba allí, eran mis primeros días en La Paz. Yo lo había conocido en Cochabamba. Yo era reportero, periodista del periódico Los Tiempos y de Radio Centro. Y cada vez que iba nos encontrábamos con el general y era muy jovencito y me tomó evidentemente afecto. Cuando me vio, se acercó y me dijo, vamos a la cancha. ¿Te invitó él? Sí, vamos a la cancha. Quería pisar el terreno del estadio Hernando Siles. Y nos fuimos a la cancha. Bajamos por el ascensor, todo se estaba estrenando ese momento. Y tú dijiste, bueno, no, voy a hacer aquí unas tomas y listo, no va a pasar más nada. Y con todo el equipo de seguridad, y le digo, general, dese el gusto, ¿cuál? Pateé el primer penal de la historia en el nuevo estadio Hernando Siles. Y pateó el primer penal en el arco sur e hizo gol. Se puede decir que en el nuevo Hernando Siles el primer gol lo marcó el general se dio el gusto, Banzer. Realmente, hermoso, el estadio estaba bello, hermoso, césped impecable. 45.000 personas podían ingresar a las tribunas. Veíamos por primera vez lo que hoy es el Siles, claro, que debería ser, repito, remodelado, reacondicionado, porque Bolivia merece este estadio, que es uno de los míticos estadios en el mundo, y valía la pena. Fue un momento muy, muy bonito. ¿Tú tapaste el penal o no? No. ¿Quién fue el portero? ¿Recuerdas? Uno de los decanes. Ah, ok. Yo hice de relator. Muy bien, bien. Para darle color claro, al para momento. darle el momento. Fue una historia, una anécdota de las que pasan en la vida de un periodista y en este caso de un presidente. Pero hay más del general Banzer. Los Juegos Bolivarianos de 1977. Él los inauguró. Manifiesto con satisfacción y orgullo el hecho de que los octavos Juegos Deportivos Bolivarianos se realicen en Bolivia, país cultor de la amistad, y por ello todos los bolivianos recibimos a nuestros hermanos con nuestro más fraternal saludo. Necesitamos muchísimo más tiempo para este repaso. Qué bonito cuando el deporte hace relevante a Bolivia con unos juegos, con la celebración de unos bolivarianos, en este caso, de unos sudamericanos que ha ocurrido la gran ventaja también del deporte es que para todos los países, para todos los políticos, de la izquierda, de la derecha, del medio izquierdo, del medio derecho, hay una sola bandera, la boliviana.
Claro. Nos unimos todos, absolutamente todos. Y esa bandera debe ayudarnos a mirar al futuro con gran empeño. Cortito, porque ya se nos va el tiempo. Sí. Ojalá tengamos para el siglo XXI, para mostrar mucho más. Fueron presidentes Jorge Tuto Quiroga. Había reemplazado al general Banzer, falleció el general y estuvo al mando del gobierno un corto tiempo, pero aprovechó para hacer deporte, un hombre muy dedicado al deporte, y especialmente escalar montañas, subir a las más altas montañas de nuestro país. Uno siempre tiene afición al deporte. Yo perdí mucho tiempo en la juventud haciendo deportes como básquet, voleibol, que hoy no los vuelvo a ver. Perdí horas de horas practicando esos deportes. Ahora ya cuando uno se pone más viejito, practico deportes que uno puede hacer rápidamente como trotar, y empecé a adquirir un cierto gusto por subir a las montañas, y la primera vez fui a Huayna Potosí con Bernardo. Como dice David, fuimos el año pasado en diciembre a Lijimani. Es un gusto aparte y especial. Creo que muy poco en Bolivia mostramos esa. Ahí está Tuto Quiroga, cuando uno va a esos lugares, escalando y ascendiendo a las montañas del país. Hizo el Huayna. Sí, hizo el Huayna, que siempre es atractivo. Claro. Y a ese tipo también de deportes, Toto, hay que sacarle provecho turístico. Pero por favor, es una joya escondida. 2001. Después, otro presidente que tuvo el país fue Carlos Mesa, el compañero en la televisión del 2003. Un hombre que es otro fanático de las estadísticas, del deporte, historiador. Historiador, además, claro. Compañero de tareas en la televisión. En un trabajo tan desgastante, tan competitivo como es el trabajo en televisión. Sin duda alguna, Toto Arévalo y su Deporte Total son ya una institución, la institución más importante en lo que se refiere al deporte en televisión. No solo han incursionado, por supuesto, en la televisión, pero yo quiero destacar porque es un medio más difícil de mantenerse en vigencia que otros. Toto ha generado un nuevo estilo. No se puede hablar del periodismo deportivo en televisión sin considerar los aportes de Toto Arévalo en este ámbito. Por esas dos razones, porque marca un camino totalmente nuevo, totalmente vinculado al espectáculo de la televisión. ¿Cómo va pasando el tiempo? Qué buen repaso, Vuela el tiempo. Nos falta la segunda parte, ojalá el nuevo siglo XXI, a partir del año 2000, para ir repasando lo que fue el país en materia deportiva. Pero fundamentalmente, las preguntas son las mismas. Las respuestas son inconclusas. Las preocupaciones son similares, no decir las mismas, pero son similares. Son repetidos. Claro. Dirigentes que fallan, que no hay una organización. Pero lo que hace falta, ojalá que fuera, que el deporte como la salud, la educación, formen parte de pilares fundamentales en la institucionalidad, en el nuevo Estado boliviano. Porque está dicho, lo han dicho todos, sí. Con el deporte se previene la salud, se crea el nuevo hombre, para encarar la vida, para enfrentar la vida y para tener la capacidad de poder resolver los problemas, porque cada competencia deportiva es un problema que hay que superar. ¿Y cómo se supera? Con disciplina, práctica y algo fundamental en el deporte. Debe generarse un hábito para la práctica deportiva, que eso nos hará mejores a los bolivianos. Yo creo que la gente en este momento, los que nos han acompañado, dejen su mensaje aquí. ¿Qué mensaje le darían a esa persona que va a conducir el futuro del país? Sea cual sea el candidato, estamos cerca a las elecciones presidenciales, pero a nivel de deporte, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué mensaje le darías tú a esa persona por la que vas a elegir? Porque ya lo hemos visto en este repaso hoy de presidentes del siglo XX, cómo las preocupaciones son similares. Así que este es el momento en donde ustedes, con su comentario, dejen allí ese mensaje que le darían a ellos, a los que están aspirando hoy a ser presidentes en cuanto a planes deportivos. Porque para eso valía la pena recordar hoy toda una vida. En este momento y en este tiempo. Y este es el momento de decirles muchas gracias. Espérenos, porque una semana hay mucho más. Me han pedido, me han escrito. ¿Qué te han dicho? Aparte de los comentarios que has leído. Que quieren ver algo más. Y no sé, vamos a elegir un tema. Para estar en el país, si hay la catedral del fútbol, es el Estadio Hernando Siles. Es una joya. De esos estadios míticos del fútbol suramericano, además. Contaremos el Estadio Siles, hoy abandonado, que reclama a gritos que alguien se preocupe por él, porque sigue siendo el estadio más importante de la historia del deporte boliviano. Allí se han desarrollado competencias de alto nivel en atletismo y en fútbol, los clásicos, y allí Bolivia forjó la ilusión, la alegría
y a veces la derrota de estar presentes los bolivianos unidos con nuestra tricolor nacional. Gracias, gracias y sigan junto a nosotros en este podcast de Toda una Vida.